Sean todos bienvenidos, amados Sahik, amadas Sahayot, a la transmisión que este día el Abacadosh nos permite poder llegar hasta sus hogares para poder iniciar un nuevo Perek, el cual estamos estudiando en base al Sefer Shoftim, el libro de jueces. Y vamos a iniciar este día el capítulo 6, Perek 6. Antes de dar continuidad al tema, quiero darles la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Shereye, quien como todas las semanas estamos siempre llegando hasta sus hogares con el único propósito de edificar nuestras almas, que podamos aprender un poquito de lo que está establecido en la Tanaj, para que podamos aprender de lo que el Abacadosh nos ha dejado establecidos a través de su palabra. En esta oportunidad, amados Sahim, el tema está denominado como el llamado de Gedeón. Este es el nuevo tema de la nueva enseñanza que vamos a iniciar este día, la cual me atrevería a decir que vamos a desarrollarla en varias partes, ya que el capítulo es un tanto grande, comprende prácticamente de 40 pasuquines, razón por la cual para poder tener el detalle de cada uno de los pasuk, vamos a ir a dar inicio en la primera parte de este día, en la cual vamos a estar aprendiendo una vez más sobre la apostasía que se da en la servidumbre a la cual entra nuevamente los Bene Israel. Esta apostasía prácticamente los lleva a que una vez más caen en las garras de esa maldición de servidumbre debido a la conducta que ellos toman de olvidarse a quién se deben, y vuelven y caen y hacen lo malo una vez más. Pero vamos a dar inicio entonces para poder ya entrar en el tema. Como decíamos, el llamado de Gedeón. Conozcamos primero el significado de Gedeón. Este nombre procede del hebreo, el cual significa destructor, guerrero, poderoso, o, dicho de otra manera, el que humilla. Entremos entonces a la lectura a través del Perek 6, capítulo 6, iniciando en el pasuk 1, en donde vamos a ver cómo los Bene Israel hacen una vez más, entran en maldición una vez más por hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, quien prácticamente el Padre los entrega al servicio de Madián por 7 años. Pero veamos lo que dice la introducción del pasuk 1, y dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo, los Bene Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en mano de Madián por 7 años. Vamos a ver con detalle qué significa Madián. Este nombre viene del original hebreo, que significa pleito, rencilla, contienda, pelea. También el nombre de Madián significa competencia, pero ya vamos a ver por qué.
Los madianitas fueron un pueblo antiguo originario de Canaán, cuya historia se menciona en la Tanaj, en los libros de Génesis, Éxodo, Números y de Jueces. Madián, según la Tanaj, que como decíamos que significa disputa, vamos a ver por qué significa disputa. Hace referencia que Madián fue hijo de Abraham y Sétura. Recuerden que Sétura fue una concubina que tuvo Abraham. Entonces, su padre le dio presentes a este Madián y lo envió fuera del país, lo envió al oriente del país, es decir, hacia el desierto, con el nombre de Madián, que designa a la vez al hijo de Abraham. Esto de la tribu que surgió de él, pero con esta concubina de nombre Sétura. Esto lo podemos referenciar en el libro de Bereshit, Génesis, el Sefer de Bereshit, el libro de Génesis, Perek 25, capítulo 25, y vamos a leer el pasuk del 1 al 6. Allí vamos a ver la referencia que nos da de este personaje Madián. Y dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Yoxac, Medán, Madián, aquí está él, Isbac y Sua. Y Yoxac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín y Letusín y Leumín, e hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de las concubinas, es decir, a los hijos de Sétura, le dio a Abraham dones y los envió lejos, o sea, como una herencia, y los envió lejos de Isaac, o sea, para que no se contaminara con los hijos de la amada. Y su hijo, mientras él vivía, los mandó hacia el oriente, a la tierra oriental. Por eso es de que Madián fue a parar a esta tierra de Canaán, y allí él prácticamente hizo su descendencia. Entonces ellos, los Bene Israel, como dice la lectura, para volver a introducirnos en el tema, dice que los 40 años por los cuales ellos descansaron, haciendo una remembranza del pasuk anterior, de lo que vimos, con lo que terminamos el Sefer Shoftim en el Perek 5, pasuk 31, dice que la tierra reposó 40 años. Pero seguidos por esta derrota, por la derrota que tuvo Sísara, ¿verdad? Eventualmente llegaron a su fin cuando después de Sísara, que mataron también al rey Javín, entonces prácticamente los Bene Israel reposaron 40 años. Y fue allí cuando, después de ese tiempo, Yahweh nuevamente tiene que entregarlos a los madianitas, o sea, la descendencia de Madián, debido a que volvieron a contaminarse con dioses ajenos, adorando otro tipo de ídolos, generándolos como su Señor y olvidándose de Yahweh.
Entonces la Tanakh describe a los madianitas como un pueblo de comerciantes nómadas habituados al uso de camellos y dromedarios, y prácticamente ellos vivían constantemente en conflicto con los Bene Israel. Entonces, los madianitas, o prácticamente Yahweh, utiliza a los madianitas para que una vez más los Bene Israel entren en esta etapa de servidumbre por medio de la opresión de los madianitas. Este fue un ejemplo, o es de gracia y misericordia de parte de Yahweh, porque Yahweh siempre buscaba la manera de ponerles la prueba para hacerlos reaccionar y que se volvieran a los caminos de Yahweh. Es decir, para que ellos sintieran que no es lo mismo estar bajo la protección del Creador, del Eterno, sino que ellos prácticamente vivían bajo esa maldición, que todo el tiempo estaban cayendo en el error de buscar dioses ajenos, y era allí cuando les llegaba la prueba. Entonces, vamos a ver lo que dice lo que continúa en la lectura en el Pasuk 2, para que podamos ir entendiendo la enseñanza que vamos a ver este día. Y dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los Bene Israel, por causa de los madianitas, se tuvieron que hacer cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Era como que si los Bene Israel tenían que andar huyendo de los madianitas. ¿Por qué? Porque esto los asaltaban, les robaban, les quitaban sus pertenencias, no los dejaban, les robaban sus alimentos, no los dejaban prácticamente tener una vida en paz. Entonces, los Bene Israel tuvieron que hacerse cuevas en las partes altas, haciendo cavernas, en lugares fortificados, dice la palabra. Y era tanta la opresión que ellos tenían de parte de los madianitas, la cual llegó a sus vidas, y esto nos muestra que era a consecuencia del pecado que había en el pueblo de Israel. Es decir, Israel tenía que ser humillado para que pudiera reaccionar ante la situación en la que ellos estaban sometidos a la opresión. Antes de que voltearan a ver a Yahweh, ellos tenían que ser humillados. O sea, antes de que cuando digo que voltearan a ver a Yahweh, me refiero antes de que ellos reaccionaran y empezaran a clamar a Yahweh. Ellos tenían que ser humillados, o sea, para que reconocieran que el único que los podía liberar y sacar de la opresión era el Eterno. Entonces, viviendo como moradores en las cuevas, en lugares altos donde ellos se habían ido a vivir, vivían en estos lugares, pero como que si no eran personas civilizadas prácticamente, a consecuencia de andar huyendo de los madianitas. Pero continuemos en el Pasuk 3, y dice la lectura de esta manera: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos.
subían y los atacaban. Recuerde de que la palabra nos describe que ellos se iban a huir a los montes y aún estando en las partes altas, allí llegaban a atacarles. Entonces aquí en este pasuk 3 se nos involucra otra raza más, ya no solo los madianitas, sino que también los amalecitas. Veamos qué nos dice la Tanakh. ¿Quién fue Amalek? Según el Sefer Bereshit, capítulo 36, Perek 36 y pasuk 12, allí nos describe quién fue literalmente Amalek. Dice la lectura que este fue nieto de Esaú, siendo hijo de Elifaz. Pero veamos la lectura, lo que nos describe literalmente. Y dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, como podemos ver, los amalecitas descendían de esta generación, de esta descendencia de Esaú y de Timna. Entonces, según la historia, los amalecitas son un pueblo nómada que deambulaban por el desierto del Sinaí y se incursionaban por todos los territorios, por todo el sur de Canaán, y llegaron a establecerse en la franja de la tierra que se ubicaba entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. Allí era donde ellos prácticamente se habían establecido. Pasemos a la lectura del pasuk 4 y veamos lo que dice. Y acampando contra ellos, destruían los frutos. Oiga, amados Sahim, ¿quiénes los destruían? Tanto los amalecitas como los madianitas. Y acampando contra ellos, contra los Bene Israel, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban nada para comer a los Bene Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, arrasaban con todo prácticamente. Ni siembra, ni animales. 5. Porque subían a ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para depastarla. Prácticamente los amalecitas y los madianitas arrasaban con todo lo que los Bene Israel producían, si así lo queremos entender. Los dejaban sin nada de alimento. De este modo, dice el 6, ellos se empobrecían cada vez más. Los Bene Israel empobrecían en gran manera por causa de los madianitas, por causa de Madián, y fue allí entonces cuando los Bene Israel empezaron a clamar a Yahweh. Dice la palabra entonces que sucedía que cuando los israelitas habían sembrado, habían hecho toda su siembra, subían los madianitas y los amalecitas y no permitían que se quedaran con nada de lo que ellos habían producido en la tierra, pero únicamente llegaban en el momento justo que ellos estaban recogiendo la cosecha para robarles lo que los israelitas habían recogido de la siembra que ellos habían hecho. O sea, no dejaban
No les dejaban nada para que ellos tuvieran que comer. Prácticamente, amados Sahil, todo esto que ellos estaban viviendo era la consecuencia de su pecado. El pecado que Israel continuamente cometía, el cual era apartarse de los caminos de Yahweh. Esto era lo que hacía o lo que hizo que todo su trabajo duro fuera infructuoso, porque todo lo que ellos hacían, como lo decimos en buen salvadoreño, nadie sabe para quién trabaja. Esto es lo que les estaba pasando a los Bené Israel, porque todo lo que producían, todo el ganado que ellos lograban mantener era robado. Después de que ellos habían trabajado duro para que el fruto rindiera y saliera en su tiempo, nada les quedaba. Todo se los llevaban los madianitas y los amalecitas. Esto, amados Sahil, nos tiene que conllevar a una reflexión para nuestras vidas, que el pecado es lo que hace esto. El pecado nos roba todo aquello en lo que cada uno de nosotros podamos estar trabajando. Esta es una palabra de reflexión para que cada uno pueda autoevaluarse y decir en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal para que las cosas no me salgan, o si me salen es como que si se lo llevara el devorador. Entonces, todas aquellas cosas que nos roba lo que nosotros hemos trabajado duro para obtener una bendición, es consecuencia de la vana manera de vivir. Hay muchas personas exitosas que pierden todo en la vida debido a que no paran de pecar. Pero este es el momento para reflexionar y poner un alto en la forma y conducta de cómo estamos caminando en nuestro diario vivir. En este caso, amados Sahil, los madianitas recogieron toda la siembra, dice la palabra, hasta llegar a Gaza. Y esto es toda la amplitud de la tierra en la que ellos habían trabajado desde el Jordán hasta las costas del mar Mediterráneo. Mas, sin embargo, así toda la tierra era despojada y sus habitantes eran privados de las necesidades que ellos tenían para quedarse con ellos para su diario vivir. Los madianitas cargaban sus camellos y sus asnas y eran un pueblo que moraba en el desierto, y ellos dominaron a Israel debido a su efectivo uso de camellos, porque en ellos aprovechaban de montar o de cargar todo lo que les robaban. Entonces, está claro que el uso que ellos tenían de estas bestias era un uso que les permitía infundir terror en los corazones de los israelitas, porque sabían que cuando llegaban con camellos y con sus bestias para cargar, era porque iban a llevarse todo. Todo es todo, no les dejaban absolutamente nada. Entonces, veamos en respuesta al clamor al que ellos centran, los Bené Israel, hacia Yahweh,
ellos entran en un clamor para que pueda el Padre enviar una respuesta a sus vidas ante esta situación que ellos están viviendo con los madianitas y con los amalecitas. Pasemos al Pasuk 7 para leer esta parte en donde dice así: y cuando los Bene Israel, los hijos de Israel, clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel a un varón profeta. Oiga, aquí viene la respuesta de Yahweh para el clamor en el que ellos habían entrado. Yahweh envió a los Bene Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Eterno, el Rey de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Por lo tanto, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron anteriormente, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Ahora, y os dije: yo soy Yahweh vuestro Eterno, vuestro Abacadosh. No temáis a los ídolos de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y aquí prácticamente los cuestiona y le dice: pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, Yahweh prácticamente les ha hablado, les ha enviado un varón profeta. Y el juez libertador aparecería en este preciso momento. Es decir, antes de que Israel pudiera recibir y responder a la obra del juez, ellos necesitaban estar preparados primero para poder recibir a este profeta, que en este momento no tenía nombre, pero yo hice salir de Egipto, les dice el Padre. Yahweh habló por medio del profeta y les recordó a Israel todo lo que él les hizo saber en el pasado que no tenían que hacer. Mas, sin embargo, para enfrentar su crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio de lo que Yahweh había hecho antes. Esto les recordó a ellos el amor del Eterno, el amor del Padre, el amor con el que les había amado lo suficientemente antes de librarlos de Egipto. Aún les amaba lo suficientemente para que ahora también los pudiera estar enviando el pronto auxilio para poderlos liberar de los madianitas. Todo lo que el profeta les dijo les estaba recordando el poder del Eterno, porque Yahweh, el Todopoderoso, antes de liberarlos de Egipto, seguía siendo lo suficientemente poderoso como para ahora librarlos también de los madianitas, porque dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Él va a estar siempre librándonos de las acechanzas, o muchas veces no solamente de las acechanzas, sino que de situaciones por las cuales nosotros incurrimos por desobediencia. Mas, sin embargo, el Padre les habla a través de este profeta y les dice: no habéis obedecido a mi voz. El Eterno les envió este mensajero para decirles dónde estaba el verdadero problema de ellos. Mas, sin embargo, el problema no eran los madianitas. Aunque ellos fueran
suficientemente fuertes y atemorizantes, pero ellos no eran el problema. El problema era la desobediencia que había del pueblo de Israel. ¿Por qué la desobediencia? Porque tantas veces que los había librado de servidumbre, que habían caído en servidumbre a otros reyes y seguían cayendo en el mismo error. Mas sin embargo los Bene Israel pensaban que el problema eran los madianitas, pero realmente el verdadero problema era de los Bene Israel, que no estaban cumpliendo lo establecido en la Torá. Es decir, es parte de la naturaleza humana muchas veces, y hoy en día usted no me va a dejar mentir, que la vivimos cuando buscamos a quién culpar, mas sin embargo no aceptamos nuestros errores, no aceptamos que en cada uno de nosotros hay un problema y que ese problema es causado por nuestros errores, sino que siempre buscamos a quién echarle la culpa. En este caso, los Bene Israel, ellos no eran culpables, ellos no habían hecho nada, sino que el problema ellos lo consideraban que eran los madianitas, los que la tenían bajo presión. Entonces, para ir finalizando, amado Sajín, esta primera parte de esta enseñanza, el mensaje del profeta también muestra que cuando Israel clamó a Yahweh, ellos no entendían que ellos eran el problema. Y su clamor al Eterno por la ayuda no significaba que ellos estaban reconociendo su error o su falta, o que se estaban arrepintiendo de su pecado. Es decir, no habían reconocido que ellos estaban desviándose en caminos para seguir dioses ajenos. Pero lo importante en todo esto, amado Sajín, es que habían doblado su cerviz, en que realmente estaban reconociendo que ya en las fuerzas de ellos no podían lograr sobrevivir, porque estaban siendo prácticamente robados de todas las pertenencias que ellos tenían, incluyendo el alimento. Y es el momento en que ellos reconocen y doblan su cerviz, en el que buscan el pronto auxilio del Eterno. Claman, gimen para pedir la ayuda del pronto auxilio. Los Bene Israel clamaron, gimieron, doblaron sus cerviz, trataron de humillarse para que después de la larga temporada de humillación a la que habían estado sometidos a causa de que habían sido robados, a causa de que toda su labor había sido infructuosa, a causa de que cada vez estaban, dice la palabra, empobreciendo más, a causa de que todo el ganado ellos lo perdían porque se los robaban. Entonces, al ser ellos dominados por este opresor, ellos finalmente recapacitan y reaccionan, y es cuando entran en clamor a Yahweh. Amado Sajín, la oración es un arma en la cual nos ayuda
a que podamos pedir el pronto auxilio. La oración fue su último recurso, el recurso que ellos utilizaron, aunque tenía que haber sido el primer recurso. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, amados Sajín, que estamos viviendo un problema al cual no queremos reconocer, que estamos cayendo en un error por no reconocer nuestra falta y queremos o creemos que somos lo suficientemente capaces para resolver nuestros propios problemas. Mas, sin embargo, cuando nosotros no doblamos nuestra cerviz, es cuando Yahweh nos permite que caigamos en opresiones de las cuales es para poder edificar nuestras almas, para poder reconocer que el único que quien puede ayudarnos a salir adelante es Él. Así es que esta es la reflexión de esta enseñanza, amados Sajín, que cada uno de nosotros aprendamos, sabemos que estamos en el camino, en la ruta, para poder lograr el propósito que Yahweh tiene para con nosotros, pero que somos muchas veces insensatos y volvemos a caer en los mismos errores como lo hacía este pueblo. Volví a caer en el mismo pecado, por lo tanto, volvían a caer en la maldición de servidumbre. Así es que reflexionemos en qué estamos reincidiendo nosotros, cuál es la opresión que estamos percibiendo o viviendo en este preciso momento. Lo importante es que cada uno aprendamos a reconocer a dónde está la falta para poder enmendarla, clamando al Eterno y pidiendo el pronto auxilio. Amados Sajín, nos quedamos hasta aquí con la primera parte. Continuaremos con la segunda parte la próxima semana a partir del Pasuk 11. Y que la gracia y la shalom del Eterno esté en cada uno de nuestros corazones y donde quiera que usted nos escuche, llegue hasta sus hogares. Shalom, amados Sajín. Hasta pronto. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.